Buenas noches, Evelyn. ¿Cómo está? ¿Cómo pasaste el día de hoy? Bien, Yolanda, bien bendecida. ¿Y tú? Muy bien. Y estoy tan contenta porque ha llegado las primeras horas del Santo Sábado, Amén. en cual nos podemos gloriar. Qué bueno es el Santo Sábado. Y esta noche tenemos una hermosa programación. Empieza con alabanza. ¿Y qué más? Bueno, sí, alabanzas. Tenemos la predicación de la palabra de Dios. Así es. Y también tenemos el segmento de todas las semanas de Jesús y la verdad presente. Así que vamos a ser grandemente bendecidos Así en esta es. noche. Y queremos darle una cordial bienvenida. Buenas noches, amigos. En este momento quiero sacar un ratito para tener un momento de oración, ¿ok? Vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Bien, oremos. Amante Padre que moras en el cielo, nuevamente aquí te damos gracias por tu amor, tus bendiciones, Señor, por tu perdón y porque sabemos que nunca nos abandonarás. Ayúdanos a permanecer de tu lado siempre, fortalece nuestra fe y que podamos, Señor, dar testimonio de ti, donde quiera que estemos. Gracias por tu amor, lo pedimos en Jesús. Amén. Con su
aun en tormenta y tempestad. Tú estás conmigo, sé que me amas, sé que me amas. Muy feliz sábado a todos los que nos están sintonizando. Estamos en el segmento Jesús y la verdad presente. Estamos muy gozosos de estar una vez más con ustedes. Si es así, queremos ofrecerle una vez más el librito, La Tempestad Perfecta Llega, cual es bien sencillo, lo que tiene que escribirnos en nuestro inbox o si no, trinidad100@hotmail.com. Y también a ese mismo correo que usted se anime, algún tema que quiera que nosotros toquemos, alguna incógnita, usted en confianza, escríbenos y estaremos gestionando la pregunta. Y no se olvide compartir el segmento, dándole share, dándole like, para que otros puedan beneficiarse de la misma. Así mismo es. La noticia que tenemos para esta noche a discutir se titula Se duplica la persecución religiosa, pero esta vez es en Cuba, cerquita de nosotros. Okay. El 2022 estuvo lleno de hostigamiento, detención, restricciones de viaje, denegación de asistencia a servicios religiosos, confiscación de bienes y ataques a las redes sociales, según lo dice. Y dice, eso está en inglés, Christian Solidarity Worldwide. O sea que es CSW. Así mismo. Alrededor de 657 infracciones se dieron el año pasado y son descritas como un aumento asombroso con respecto al año anterior. Además de que sus investigadores se han tenido que exiliar por las continuas amenazas y el acoso de las autoridades. Todo comenzó el pasado 11 de julio del 2021 cuando se dieron múltiples manifestaciones en el país, afectando a grupos registrados y no registrados de comunidades afrocubanas, judías, musulmanas, protestantes y católicas romanas. Según el CSW, la Oficina de Asuntos Religiosos del país es el principal responsable de que las violaciones ocurran cada vez más, ya que mantiene una relación constantemente antagónica con los grupos religiosos. A pesar de la creación del nuevo Departamento de Asistencia de Instituciones Religiosas y Grupos Fraternales de Gobierno en marzo del 2022. Esto es increíble, ¿verdad? Sí. Un grupo que se hace, ¿verdad?, para que apoye a los religiosos son los mismos que están, ¿verdad?, como que estando en contra de las mismas creencias. Continuando la noticia dice que para quienes elaboraron el informe, este es un problema que podría empeorar con la aplicación del nuevo Código Penal aprobado en diciembre del año pasado, donde se amplía la manera de reprimir aún más a los líderes religiosos y se aprueba el matrimonio gay. Asimismo, el informe detalla hay una ola histórica de emigración en las que cientos de miles de cubanos han huido de las islas desde julio del año 2021 para buscar refugio en otros lugares. Fíjate, están huyendo de allá. Yo estoy leyendo esto, pero estoy yo analizando eso. Como que ya esto, creo que un tiempo atrás nosotros estuvimos hablando de estos otros países, ¿se acuerdan? Sí. De los países allá en Siria y esos lugares que estaban siendo perseguidos, y en la China y eso, y aquí estamos con lo mismo, ahora más cerquita de nosotros, como tú acabas de decir ahorita. Así mismo, entonces, dice aquí que por su parte, líderes y defensores de la libertad religiosa han sido arrestados para luego ser liberados, pero bajo amenaza de ser puestos nuevamente tras las rejas. Países
latinoamericanos ha expresado su preocupación por este tipo de restricciones que vive el pueblo cubano y sus constantes violaciones de derechos humanos. Así mismo es. Así que es preocupante, ¿verdad? Que cuando ya a veces escuchamos de que solamente eso ocurre en China, que, ¿verdad? Uno de los países que más fuerte, ¿verdad? Se realiza las persecuciones. Pensamos que tal vez es allá y que no tanto acá, pero sí hemos hablado anteriormente que en México también se están llevando situaciones similares y esta vez ahora cerquita de nosotros lo que es la persecución de los cristianos en Cuba para aquellos que se nos añaden ahora. Así que vamos a analizar a través de lo que dice la Biblia. Así que la primera pregunta sería, ¿qué nos dice la historia referente a las persecuciones? ¿Han ocurrido en un pasado? ¿Verdad? Dice aquí, en el conflicto de los siglos, y también citamos a Hebreos 10, 32, 11, 36, dice que encendiéndose el fuego de la persecución, los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsaron de sus hogares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones, experimentaron vituperios y azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. Muchos sellaron su testimonio con su sangre, nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. ¿Y saben qué? Esto no es nuevo. Esto en la Biblia habla de las diferentes persecuciones, ¿verdad? Sí. Que se realizaran desde la antigüedad. Aquellos creyentes, siempre Satanás busca una manera de derrotarlos. Y eso sigue ocurriendo en nuestros días y cada vez va a ser más marcado. Sí, eso es así. Bueno, aquí hay otra preguntita, Jocabet. ¿Por qué permite Dios que ocurran estas cosas? Que a veces estamos con esa pregunta, pero si son gente buena, si son los hijos de Dios, ¿por qué están pasando por eso? Buena pregunta. Sí, pues mira, leyendo un poquito, dice aquí la providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados. Ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Hasta los que se sienten tentados y abandonan su confianza en Dios porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. O sea, ¿cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito, tolera tanta injusticia y opresión? Es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficiente evidencia de su amor y no debemos dudar de su bondad porque no entendemos los actos de su obediencia. Wow, o sea, ¿qué quieres decir, Junior? Que cada vez que nos preguntemos, qué injusto, mira fulano, fulana, es lo que están haciendo, mira el pecado que están llevando, mira el estilo de vida y les va súper bien. Y uno que quiere hacer las cosas bien, mira cómo le va, porque son comentarios que lo hemos escuchado a nuestro alrededor. Se ha dicho. Pero algo que me gustó de esta cita es que mencionaste que toda esa situación es una cuestión que no nos incumbe. Lo que es de Dios hay que dejárselo a Él. Y lo que nos cede a nosotros para nuestra comprensión, lo respetamos, lo aceptamos. Bueno, Dios dice que la venganza es de ¿quién? ¿De Él? Él mismo lo dice. La venganza es mía. Dice, la venganza es mía. Déjaselo a Él. Si Dios permite que suframos aflicciones, es porque Él sabe que de alguna manera u otra va a ser de bendición a nuestra vida. Aunque no lo entendamos, aunque lo que estemos atravesando pensamos que es tan grande que no lo podamos soportar, Dios tiene siempre, siempre, siempre un propósito para nosotros. Otra pregunta. ¿Qué recompensa les espera a los fieles? Y eso lo vamos a contestar con la Biblia en Marcos 10, 29 al 30. Y dice así. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terreno, recibirá ¿cuánta?
100 veces más ahora en este tiempo. O sea, casas, hermanos, madres, hijos, terreno, y aunque con persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna. Así que cuando vemos que tal vez se nos dañó el carro, eso es un ejemplo, de que nos vaya mal, de que cualquier situación, enfermedades, usted confía en el Señor. Es así. Confía en el Señor. Él está a nuestro lado. No nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues está presente. Hay que pedirle, si lo que Dios quiere es que creamos en Él y la fe es un don de Dios, pues hay que pedirle al cielo que nos dé la fe que necesitamos para nosotros permanecer firmes y confiar en Él. Bueno, ¿cuál debe ser nuestra forma de pensar? Eso está también en la Biblia, 2 Corintios 12:10. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufrió por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Satanás va a buscar una manera, Junior, de buscar la forma para tentarnos a nosotros salir de esa mansedumbre que tenemos cuando permanecemos en Dios, vamos a decirlo así. Y van a venir muchas cosas en nuestra vida, pero Dios necesita refinarnos. Y son esas situaciones cuando hay que entender que cuando dice, como dice el versículo, cuando tengo debilidades, cuando nos insultan, cuando nos persigan, cuando nos quiten cosas, Jesús pasó por cada una de ellas y venció y nos dio el ejemplo. Pues claro. Si Cristo está en nosotros, vamos a vencer. Eso no hay duda. No hay duda. Ahí vamos a vencer. Y que cuando nos pasen esas cosas, tomarlo de una manera en que entendamos que estamos en un mundo de pecado. Que entendamos que nuestra lucha, como ¿verdad? Vamos a estudiar más adelante, no es contra la persona. Sí. Es contra ¿verdad? Potestades malignas. Sí. Y que cuando pasen esas cosas, nosotros, ¿verdad? Quitarnos el sombrero y decir, Cristo mora en mí. Voy a llevar una acción que sea la misma que Jesús haría. Y ahí es que vamos perfeccionándonos de gloria en gloria. Eso es así. Bueno, en conclusión, dice que la violencia crece en el mundo exponencialmente. Quiere decir, ¿verdad? Exponencialmente, que es que a pasos agigantados. Sí. Cada vez somos más violentos. Eso se repite en la historia, Junior. Cuando vemos los antidiluvianos, cuando vemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra, otra vez. Y Dios permitió todo eso que esté en la Escritura para nosotros aprender de la historia. Por eso es tan importante, ¿verdad? Nosotros tomar esas historias bíblicas y traerlas a nuestro tiempo. Otro punto para concluir, diciendo que las tácticas que utilizó el enemigo en un pasado van a volver a surgir. Por eso es que hay que estudiar. Él no cambia, ¿oíste? Ese enemigo no cambia. Lleva 6,000 años, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y sabes qué? Tristemente, o sea, viendo cómo él actúa, a veces somos partícipes de no por nada. Como él dice que él está viene bien haciendo lo que está haciendo, pues él sigue con lo mismo, ¿no? Engañando pues con una media verdad, porque siempre lo hace con una media verdad. Sí. También en conclusión, desarrollemos una fe capaz de entregarlo todo. Quiere decir que si me vaya bien, si me va mal, como me vaya, yo, así mira, yo con los ojos cerrados, confiemos en Dios. Exacto. Eso significa eso. Y por último, oremos unos por los otros. Esta situación está ocurriendo en Cuba. Sí. Cada vez va a ser más concurrente, va a ser en países que no lo creamos y no muy lejanos. Nos tocará a nosotros. Eso nos va a tocar a nosotros. Que Dios nos ayude, que ahora el tiempo de clamar al Señor, que oremos, que ayunemos y que en verdad permitamos que su presencia sea permanente y renovadora en nuestra vida. Eso es así. Así que los esperamos para la próxima. Buenas, es un placer poder saludarles nuevamente. Para mí es un placer estar aquí delante de ustedes, delante de la presencia de Dios, con el propósito de que nosotros estudiemos. Yo no estoy aquí con el propósito de hacer una predicación, yo estoy aquí con el propósito de estudiar, que estudiemos la Sagrada Escritura y que veamos en ellas
y el espíritu de profecía, lo que el Señor revela para nosotros en estos tiempos que estamos viviendo, que son unos tiempos sumamente solemnes. Esto es un tiempo serio el que estamos viviendo, hermanos. Y para ello necesitamos volver a las Escrituras y que nosotros podamos ser considerados los individuos del libro nuevamente. Si la Iglesia Adventista hubiese mantenido la Biblia como el centro de la predicación, como el centro de sus estudios, como el centro de su estilo de vida, la Iglesia Adventista sería, como dice la Sagrada Escritura, cabeza y no cola en ningún lugar. Pero lo importante es que estamos aquí. Y yo quisiera invitarles, antes de que abramos la palabra de Dios, que tengamos una palabrita de oración. Oremos. Querido Señor y Padre Santo, te damos las gracias porque eres un Dios de piedad, de misericordia y de bondad. Damos gracias por el privilegio que tenemos de poder abrir las Escrituras y poder presentarlas delante de aquellos seres humanos que tengan deseo de estudiar tu palabra, de dirigirse hacia la cruz en busca del plan de la salvación que tú has diseñado para que los seres humanos tengan la esperanza, la oportunidad de estar en el reino de los cielos. Padre, úngenos con tu Espíritu Santo y sea tu Espíritu el que tome el control y el que nos enseñe. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título de la presentación de este momento es bastante relevante para nosotros. El título es Estamos preparados para la misión. Y nosotros tenemos que entender que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos una misión. Página 526, 529, Profetas y Reyes. El Señor, a través de la señora Elena White, nos dice que todas las promesas que le fueron dadas al pueblo hebreo serán cumplidas en el pueblo adventista, el Israel moderno. Y una de esas promesas es que nosotros recibiríamos poder. ¿Pero poder para qué? Tenemos en el libro de Mateo la aparición de, como Jesús dijera, uno de los hombres más mansos, uno de los hombres posiblemente que llevaron a cabo una función de las más importantes en la historia de esta tierra. Juan el Bautista tenía una misión específica y para ello no necesitaba vivir 120 años, no necesitaba 175, no necesitaba, como Noé, a 950 años. Juan el Bautista posiblemente uno de los mártires, amén, de los niños que fueron sacrificados en el tiempo de Moisés por Faraón y los niños que fueron sacrificados en el tiempo de Herodes. Aparte de ellos, posiblemente uno de los mártires más jóvenes que tuvieron menos tiempo para llevar a cabo su tarea fue Juan el Bautista. Sin embargo, en el tiempo en que él vivió aquí en este mundo, él cumplió su misión al pie de la letra. Y el mensaje que él tenía una relevancia particular para la época que él estaba viviendo, porque él tenía la misión de preparar el camino para el primer advenimiento del Señor Jesús. Por eso en Mateo capítulo 3, al versículo 1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y por qué esa área en particular? Bueno, porque el mensaje de él incluía utilizar un rito que iba a tomar prácticamente el lugar de lo que era la circuncisión en el tiempo de Abraham, Moisés, los profetas, etc. Él venía para instituir, para comenzar
el rito del bautismo y para ello pues necesitaba agua profunda, agua en donde él pudiera sumergir a la gente, cubriendo o cumpliendo más bien el significado de ese rito. En el rito del bautismo, cuando la persona es sumergida en el agua, es figura o símbolo de la muerte a las cosas de este mundo. Es levantado como símbolo de la resurrección, que el único que puede darnos es el Señor Jesucristo. Así que para ello necesitaba agua, por eso está específicamente en esa área, en el desierto de Judea, porque allí estaba cerca del Jordán, donde había suficiente agua. Y en el versículo número 2 decía él, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El caso es que Juan no estaba refiriéndose al reino de la gloria. En ese tiempo él se estaba refiriendo al reino de la gracia. Y el reino de la gracia, ¿qué es lo que implica? Es un reino o es un tiempo, o más bien un periodo de tiempo que implica preparación. El reino de la gloria es para las personas que van a ser admitidas ya a ese lugar. Pero nosotros estamos en ese periodo, esa temporada, esa época de el reino de gracia. Por eso es que el Señor Jesús, mientras estaba aquí en esta tierra, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Exactamente lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Y el versículo 3 de Mateo 3, dice allí, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La misión de Juan estaba claramente identificada y el profeta se había preparado específicamente para esa misión. De hecho, él estaba vistiendo humildemente, no estaba exhibiendo ningún tipo de orgullo, por eso se le conoce como un hombre manso, un hombre humilde. Y él quería que la gente no se fijaran en la vestimenta suya. No es el sacerdote con aquellas vestimentas preciosas que tenía, es Juan el Bautista, el hombre que viene a preparar el camino para el Señor Jesús. El caso es que la misma Biblia dice que cuando Jesús, que resucitó después de los 33 años aproximadamente de vida que él condujo aquí en la tierra, sabemos que él resucitó, que ascendió al cielo, pero él nos dejó una promesa y nos dice, no se turbe vuestro corazón, Juan 14, 1 en adelante. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes, vosotros, también estén. Y eso es sumamente importante. El Señor Jesús viene nuevamente. Y nuevamente el pueblo, el que le aclama como su Dios, el que le aclama como su Redentor, el que confía en su sangre como el medio de admisión al reino de los cielos. Nosotros estamos llamados a preparar el camino del Señor para la segunda venida que ha de efectuarse muy pronto. ¿Estamos claros nosotros en relación a la misión que tenemos? ¿O pensamos que todo lo que tenemos que hacer es ir a la iglesia el día de reposo, el día que el Señor señaló, el sábado, el séptimo día? A cooperar financieramente con la iglesia, asistir a los días de culto, etcétera. ¿Se limita a eso nuestra misión o tiene algo mucho más importante?
de acuerdo a lo que dice el espíritu de profecía, nosotros no solamente estamos aquí para anunciar el regreso de Jesucristo, sino que estamos aquí para testificar del cambio que ha de tomar lugar en aquellos que han aceptado al Señor Jesús como su Salvador. Y eso es importante. Más importante que la predicación del Evangelio mismo es que nosotros mostremos el carácter de Cristo al resto de la humanidad, para que Mateo 24:14 tenga cumplimiento. Y será que este Evangelio del Reino ha de ser predicado por testimonio, por la vida que vivimos. Y ese es el problema que nosotros tenemos como cristianos, particularmente como adventistas del séptimo día. Es el hecho de que, pues, nosotros leemos la literatura y demás, pero si el Señor Jesús anduviera en medio del pueblo adventista hoy día, tendría que decir probablemente lo que decía de los fariseos y los sacerdotes y los escribas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Estamos debidamente preparados para esa misión? Juan, si ustedes recuerdan, estaba representando a otro profeta que había vivido, existido en el pasado. Y la obra de Juan, su ministerio, estaba antecedido por un hombre que se llamaba Elías, el Tisbita, en referencia al lugar de donde él provenía. Y nosotros encontramos allí en Malaquías, el capítulo 4, el versículo 5, la profecía a la que hace referencia no solamente el Señor Jesús, sino que también Testimonios para los Ministros hace alusión a esta profecía de Malaquías 4:5. Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces yo le pregunto, hermanos, ¿de qué día está hablando la Sagrada Escritura? El día grande y terrible, ¿qué día es ese? Pues ese es el día del regreso del Señor Jesús. Y va a ser grande para aquellos que le esperan, pero va a ser terrible para aquellos que no están preparados para el momento. Por eso es que el Señor Jesús, una vez que está relacionado con Juan el Bautista después del bautismo, etcétera, menciona esas palabras que se encuentran en Mateo, el capítulo 11 y el versículo 14. Mateo, el capítulo 11 y el versículo 14, en donde dice allí: y si queréis, 14, y si queréis recibirlo, él, hablando de Juan, él es aquel Elías que había de venir. Así que el mismo Jesús identifica a Juan el Bautista como el Elías que iba a venir. Cuando Malaquías dio la profecía, todavía quedaban posiblemente unos 400, 500 años antes de que Jesús se manifestara en esta tierra como un bebé y luego como joven y luego como un joven adulto. Y en el tiempo de Malaquías ya Elías había tenido su experiencia allá en el Monte Carmelo. Posiblemente hacían unos 500 o un poquito más de años que Elías había sido transferido al cielo en un carro de fuego. Pero además de esos dos Elías que menciona la Sagrada Escritura y que menciona el mismo Señor Jesús, Elías el Tisbita y Elías por la obra que estaba llevando a cabo Juan el Bautista, en el libro Testimonios para los Ministros aparece un tercer Elías. Allí dice: la profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y entonces el Espíritu Santo añade: alguien ha de venir con el Espíritu
y el poder de Elías. Y cuando aparezca, los hombres pueden decir, usted es demasiado fuerte, no interpreta las escrituras de la manera debida. Y luego le dicen, permítame que le diga cómo debe enseñar su mensaje. Demasiado fuerte. Así precisamente clasificaban a la señora Elena G. de White, quien en ese tiempo se identifica como la persona que ha de dar el mensaje. Yo quiero que sigan bien la hilación del pensamiento. Como la persona que ha de dar el mensaje al mundo que está profetizado, que sería proclamado por el tercer Elías. Y a la señora White la criticaron de una manera tal que prácticamente querían detener su ministerio. Pero el Espíritu Santo, que sabía la humildad de esta mujer, la consagración de ella, el Espíritu Santo obró para que ella tuviera un ministerio eficaz, un ministerio de éxito. Y entonces luego ella dice, ¿quién es el Elías moderno? Dice, todos aquellos que prediquen el mensaje del tercer ángel son identificados como Elías. Y yo le voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Alguien le dijo a Elías, a alguno de sus compañeros, profetas, sacerdotes, alguno de los líderes del pueblo le señaló a Elías cómo debía enseñar o promover el mensaje que Dios le había dicho? Elías estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Fíjense que tiene el rey de Israel en contra. Tiene la mayor parte de los líderes del pueblo en contra. De forma tal que en determinada ocasión Elías dice, Señor, pero es que aquí el único que queda fiel a tu nombre, a tu mensaje, soy yo. Por supuesto, el Señor le dice, permíteme corregirte. Yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado delante de Baal. Ninguno de los sacerdotes bíblicos, ninguno de los líderes de Israel podía decirle a Elías cómo predicar, qué debía predicar, porque él dependía única y exclusivamente del Espíritu Santo de Dios. Y ese es el que tenemos que prestar atención, y a ese es el que debemos rendirnos, humillarnos, para que nos use como debemos ser usados para promover el mensaje del tercer ángel. La señora White en esa misma página 475 declara, fíjense lo que dice. Hay muchos que no pueden distinguir entre la obra de Dios y la del hombre. Yo diré la verdad como Dios me la da. Y digo ahora, si continuáis hallando faltas, alimentando un espíritu de discordia, nunca conoceréis la verdad. Y ese es el caso. Nosotros tenemos que estar claros y preparados nosotros mismos, con la ayuda del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Nuestra misión debe ser elaborada en nuestras mentes, en nuestro corazón, por obra y gracia del Espíritu Santo, por el estudio de las Sagradas Escrituras, mediante la oración, cosa que cuando vayamos a comunicarlo a los otros seres humanos, no tengamos temor ninguno de equivocarnos o de cometer errores o de estar enseñando cosas que no tienen su base en las Sagradas Escrituras. Y eso puede hacerse porque el Señor Jesús lo prometió. Fíjense lo que dice Mateo 28:18.
dice allí que Jesús se acercó. ¿A quién se acercó? Pues a los discípulos, a aquellos que le escuchaban, a los apóstoles. Y les habló diciendo toda potestad. Y yo quiero hacer énfasis en esta palabrita. Toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Jesús está diciéndole, señores, para lo que yo les voy a decir o para lo que yo les he dicho, yo tengo autoridad. Y si yo le digo a ustedes que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, es porque yo tengo autoridad para prometerles a ustedes de que yo puedo cuidarlos hasta el mismo fin de la historia de esta tierra. Comentario Bíblico Adventista, la página 545 del tomo 5 dice, ahora Jesús poseía una vez más toda la autoridad que había tenido antes de venir a esta tierra para revestirse de las limitaciones de la humanidad. En otras palabras, y eso está en Filipenses, lo dice Pablo, Jesús, una vez que resucitó, ahora ya su divinidad no está velada. Ahora su divinidad está en toda su función, deseado de toda la gente. Dice bien claro la sierva del Señor que en la cruz del Calvario la divinidad de Cristo no murió, no desapareció. La divinidad de Cristo nunca lo abandonó. Él nunca se separó de su divinidad porque no podía hacerlo. Él es Dios y Dios no es eliminado de esa manera porque uno quiere eliminarlo. Jesús era 100% divino como era 100% humano. La naturaleza divina la tenía desde siempre. Nadie sabe del principio cuando Dios existe. Eso es sin principio. Dios ha existido toda la eternidad. Pero la humanidad, la naturaleza humana, la heredó de María. Y de acuerdo a lo que dice Gálatas 4:4, dice que Jesús vino a esta tierra conforme a la ley. Y allí está hablando no de la ley de los 10 mandamientos, sino que está hablando de la ley de herencia. Por tanto, Él tomó la naturaleza de María para poder ser considerado 100% humano. Pero tiene también la naturaleza divina. Por lo tanto, Él es 100% divino. Una vez que Él resucita glorificado. Y entonces algunas personas tienen la idea de que por el hecho de que el deseado de toda la gente dice que Él conservará esa humanidad glorificada con la que Él resucitó, Él la conservará por toda la eternidad. Pues muchos piensan, ahora Jesús ya no puede estar en todos lugares al mismo tiempo. Y eso es un error. Hermanos, Jesús no dejó de ser Dios. Y para ser Dios, tiene que tener 3 características. Tiene que ser omnisciente, tiene que ser omnipotente y tiene que ser omnipresente. Si Él perdió una de ellas, entonces no podemos decir que Él es Dios en todo el significado de su naturaleza. Jesús es Dios. Es tan Dios como lo era antes de humanizarse, de encarnarse en esta tierra. El mismo Jesús que en el principio creó todas las cosas, lo invisible, lo visible, los ángeles,
todos los mundos. Todo lo creó para Él por medio de su poder divino. Ese Jesús es el mismo que ahora está en el Jesús que resucitó después de haber hecho ese sacrificio expiatorio que Él hizo en la cruz del Calvario. Jesús no ha dejado de ser Dios. Por eso es el comentario bíblico que dice, ahora Jesús poseía una vez más toda la autoridad que había tenido antes de venir a esta tierra. El sacrificio en favor del hombre se había completado. Jesús ya había comenzado su obra de mediación en el santuario celestial. Y ahora Jesús pasa a ser el sumo sacerdote de la raza humana. Ahora, si yo les preguntara, hermanos, ¿a quién se estaba refiriendo el Señor Jesús cuando dice, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? ¿A quién se dirigía? Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién le estaba hablando el Señor Jesús? A sus apóstoles, a sus discípulos, a aquellos que le estaban siguiendo. Y entonces le da la orden y le dice enseñándoles. Esa es la misión nuestra hoy día. Eso no era exclusivamente para los discípulos, los apóstoles. Esto es un mandato para cada uno de nosotros hoy día. No es solamente a nosotros, los ministros, los pastores. Porque en la iglesia adventista, todos aquellos que se bautizan en el nombre de Jesucristo vienen a ser ministros, servidores. Eso es todo lo que quiere decir en el original. Servidores, los ministros. Por eso es que el Señor Jesús nos dice directamente a todos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Jesús hubiese perdido esa cualidad, esa característica de estar en todos lugares al mismo tiempo, no podría haber dicho, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús puede ministrar en el lugar santo y en el 1844 pasar del lugar santo al lugar santísimo y a la misma vez estar con nosotros para sostenernos, para inspirarnos, para dirigirnos, para amarnos. Yo estoy con vosotros todos los días, no por 2 o 3 semanas o 2 o 3 años, sino hasta el fin del mundo. Y en otra ocasión el Señor Jesús dijo, donde quiera que hayan 2 o más reunidos en mi nombre, allí estaré yo también. Así que, hermanos, por eso es que tenemos que leer la Biblia y leer el Espíritu de Profecía por nosotros mismos. Porque muchas veces, si es cierto que la señora White dijo que estaba limitado, está limitado en su naturaleza humana como el segundo Adán, como el representante del planeta Tierra. Porque él conservó esa naturaleza humana debido a que él es ahora, de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura, ahora él es el segundo Adán. En otras palabras, el que representa esta tierra, el que quitó a Satanás la idea, no el derecho. Satanás nunca tuvo el derecho de denominarse a sí mismo el representante de esta tierra, y eso lo vemos en la historia de Job, pero yo no puedo entrar allí ahora para tomar más tiempo. Jesús nos representa en el cielo como el segundo Adán, en otras palabras, como el representante del planeta Tierra en las mansiones celestiales. Y en esa posición
que él adquirió cuando vivió en este mundo, para eso él conservó su naturaleza humana. Pero en su naturaleza divina y en las responsabilidades que él tomó como Dios, la responsabilidad, o más bien el identificarse como el redentor del mundo, como el salvador del mundo, como el perdonador del pueblo, como el libertador del pueblo. Todas esas cosas que podemos decir en relación al Señor Jesús. Para eso, él tiene que ejecutar esas cualidades que le otorga su naturaleza o que son parte de su naturaleza, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Testimonios para los ministros, la página 296 dice: si alguna vez hubo algún templo en la tierra que necesitara ser purificado, las instituciones, plural, de Battle Creek, lo necesitan ahora. En ese tiempo la señora White estaba hablándole a los líderes de la Asociación General, estaba en Battle Creek, pero allí estaba también el sanatorio, allí estaban la imprenta, allí estaban la iglesia de Battle Creek, una cosa inmensa que tenían cientos y cientos de miembros. La señora White le suplica que por favor extiendan las estacas, como dice la Sagrada Escritura. No se queden aquí como si esto fuera la Jerusalén moderna. Entonces, ella señala, si hay alguna vez que algún templo en la tierra necesitaba ser purificado, las instituciones de Battle Creek lo necesitan ahora. Y entonces le lanza una pregunta a los líderes, a los miembros de la iglesia, pero mayormente a los líderes. El Señor Jesús siempre se ha dirigido primeramente a los líderes, no siempre, pero en la mayor parte de las veces se ha dirigido a los líderes. Y una vez que los líderes reaccionan con rebeldía o se niegan a hacer lo que el Señor les solicita que hagan, pues entonces el Señor se dirige a los humildes. Dice: no buscaréis a Dios muy humildemente para que podáis dar el mensaje a la Odisea con voz clara y distinta. Señora White se está refiriendo allí particularmente a Apocalipsis, el capítulo 3, los versículos 14 en adelante, en donde el Señor Jesús dice: escríbele o envíale la carta a el ángel, el líder, los líderes, los que están al frente de la iglesia de la Odisea. Y le dice allí el amén, el testigo fiel y verdadera, el principio de la creación de Dios, dice, versículo 15 del capítulo 3. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni eres caliente. Ojalá que fueras o caliente, que estás escuchando y que estás orando y que estás asumiendo la responsabilidad que yo puse sobre tus hombros de predicar el evangelio, o que estés completamente en desconocimiento de la verdad. Porque le es más fácil al Señor Jesús trabajar con aquellos que no saben nada que aquellos que han leído, han sido instruidos, se les ha indicado de muchas ocasiones, pero que no tienen la intención ni de vivir, ni de comunicar la información que Dios les ha dado. Y por eso la señora White sigue preguntando y dice: ¿dónde están los atalayas? Los atalayas de la Odisea, los que van a dar el mensaje a la Odisea. Porque eso es lo que ella hace referencia ahí en Testimonios para los Ministros, 296. Yo conozco tus obras, la Odisea, que no eres frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, lamentablemente, tengo que vomitarte de mi boca. Y eso es una cosa seria. Aquellos que algunas veces
han sido testigos de lo que es un vómito. Saben lo triste, lo feo que es una figura tal. Estad seguros de que han de venir. Vean lo que dice la sierva del Señor. ¿Dónde están los atalayas de Dios que vean el peligro? Ven el peligro, pero no dan la voz de alarma. ¿Quiénes son esos atalayas? Pero los atalayas son los centinelas, son los vigías, son los que están al frente, son los que están allí en las murallas, son los que se supone que ellos sean los primeros en descubrir el mal que está ocurriendo en esta tierra o en la iglesia, lo mismo dentro que afuera, para que den la voz de alarma. Pero muchos no quieren ser clasificados de alarmistas. ¿Qué me importa a mí si me llaman alarmista? Yo voy a dar el mensaje del Señor exactamente como el Señor lo declara en las Sagradas Escrituras y en el Espíritu de Profecía. Estad seguros que han de venir mensajes, escuchen bien, por medio de labios humanos, plural, que serán inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces cita allí a Isaías: clama voz en cuello, no te detengas, anúnciale a mi pueblo, hermanos, a mi pueblo, anúnciale a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces yo le pregunto, hermano, ¿cuál es ese pueblo actual del cual está hablando el Espíritu de Profecía? ¿Cómo lo conocemos hoy día? El pueblo adventista del séptimo día. Esa es la iglesia de Dios. No podemos negar, esa es la iglesia militante de la cual han de salir, de acuerdo a testimonios para los ministros, de allí ha de salir la iglesia triunfante. Por eso no importa la situación que yo vea en la iglesia, esta es la iglesia de Dios. Y yo no puedo rebelarme contra la iglesia de Dios. Y yo tengo que cooperar con esta iglesia de Dios financieramente, educacionalmente, espiritualmente, de todas las formas como yo pueda. Yo tengo que cooperar con esta iglesia. Si algo sucede allá en la dirección y no están haciendo las cosas como es debido, señores, eso es problema de ellos. Yo voy a levantar la voz y yo voy a dar la voz de alarma, pero el resto le corresponde al Espíritu Santo de Dios. Y más adelante van a ver por qué yo les digo esto. Pero Segunda de Crónicas, capítulo 36, el versículo 15, tiene un mensaje para los líderes de la iglesia adventista. Vean cómo dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos. ¿A quiénes? Pues al pueblo hebreo. Estamos hablando de Segunda de Crónicas, capítulo 36. Se habían rebelado en contra de Dios y estaban adorando ídolos. Estaban prácticamente defraudando al Señor Jesús. Estaban contaminando el templo. Estaban adorando a Baal en el mismo templo de Dios. Las mujeres, de acuerdo a Ezequiel, el capítulo 8, las mujeres llorando, endechando a Tamuz, un dios pagano, un ídolo. Y por eso el Señor dice allí en Segunda de Crónicas 36, 15, y dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. No es que vinieron ángeles, no es que vino Dios mismo en el Espíritu Santo, Jesús o Dios el Padre, pero enviaba sus mensajeros porque Él, Dios, tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Qué habitación? La iglesia. Le guste a usted o no le guste, la iglesia, una vez consagrada al Señor, esa es su habitación. Y nosotros tenemos que velar por ese templo, por ese lugar, porque una vez que ha sido ordenado para el culto, para la adoración a Dios, señores,
Un día de esto el Señor Jesús va a tener que venir como aquel día que entró en el templo con un látigo en la mano. Pero yo quiero, antes de concluir, leerles el otro versículo de 2 de Crónicas 36, el versículo 16, para que ustedes vean lo serio que es el asunto y en el tiempo que estamos viviendo nosotros hoy día. Ustedes saben de la guerra de Ucrania y de Rusia y de China y de todos estos desastres naturales. Ustedes conocen todo eso. Y ustedes saben que la Iglesia Adventista ya debería haber culminado la responsabilidad, el mensaje, la misión que se le dio, pero no lo han hecho. No lo hemos hecho. 2 de Crónicas 36, 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Se burlaban de aquellos que decían, la venida de Jesús es inminente. Y menospreciaban sus palabras. Se burlaban de sus profetas. Hasta que subió la ira de Jehová, no contra el mundo. Lean bien claro, hermanos, lean bien claro lo que dice allí. Crónicas, 2 de Crónicas 36, 16. Dice, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Que Dios nos ayude. Yo los invito, hermanos. Yo les llamo. Yo les suplico, hermanos, que no tomen esto como un mensaje más, sino que se abracen a esta realidad que estamos viviendo y que podamos vivir conforme a la voluntad de Jesús, listos, preparados, santificados para encontrarnos con Él cuando venga en gloria. Oramos. Señor y Padre, gracias nuevamente porque eres un Dios de piedad, porque nos amas, porque día tras día tratas de alarmarnos, tratas de que nos levantemos y hagamos tu voluntad. Oh Padre, no vayas a retirar tu espíritu de tu iglesia, de nosotros. Ayúdanos para que respondamos y aquel día glorioso estemos preparados y aquellos a quienes le hemos compartido el mensaje, que estemos preparados para ir contigo al cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos envió a Jesucristo, vino a morir para salvar, vino a morir. Al mar de vida
sus pies, heridos por mí. Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él, no temeré, pronto veré a mi Maestro. Ahora espero ver la eternidad. Ahora espero ver la eternidad. La eternidad. Buenas noches, pues. Evelyn, Dime, Ramón. estamos tristes. Yo estoy triste. Estamos todos tristes aquí un poquito, ¿verdad que sí? Un poquito nada más, pero nada, porque hemos sido, ¿verdad? Bendecidos. Hemos glorificado el nombre de Dios. Hemos escuchado su palabra. ¿Qué más? Alabanzas que me llevan al cielo. Claro que sí. Y no es la última vez, sino que regresaremos, ¿verdad? Así que con eso le decimos, les esperamos.